Desarrollo sociohistórico de la sexología. La sexología se define como el estudio científico de la sexualidad humana. 1800. La sexología moderna se origina en el siglo XIX con la obra de pioneros como Richard von Krafft-Ebing y Havelock Ellis. Estos sexólogos comenzaron a estudiar la sexualidad humana de manera sistemática y a alejarse de la visión moralizante y patológica que había predominado hasta entonces. 1900. El psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud se convierte en una corriente dominante en la sexología y la psicología en general. El enfoque de Freud hacia la sexualidad humana se centra en la exploración de lo líbido y la psicopatología sexual y tiene una gran influencia en la cultura popular del siglo XX. 1950. La publicación del informe Kensi, un estudio masivo de la conducta sexual en los Estados Unidos, cambia radicalmente la forma en que se piensa sobre la sexualidad. 1960-1970. El movimiento de liberación sexual y la segunda ola del feminismo impulsa una gran discusión sobre la sexualidad en la sociedad. Los temas de la anticoncepción, el aborto, la igualdad de género y la diversidad sexual se convierten en asuntos políticos y sociales importantes. 1990, 1980-1990. La epidemia de SIDA lleva a la sexología a centrarse en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y en la promoción de prácticas sexuales seguras. 2000 hasta la actualidad, la sexología continúa evolucionando y diversificándose, con una mayor atención a la salud sexual y a la reproductiva, la educación sexual y a las terapias sexuales. La sexología se ha adoptado un enfoque más inclusivo y diverso. Definición de sexualidad. La sexualidad se refiere a la dimensión humana relacionada con la sexualidad y la reproducción, así como a las emociones, percepciones, actitudes y valores relacionadas con ella. La sexualidad abarca tanto la conducta sexual como la identidad sexual y de género y es influenciada por una variedad de factores sociales, culturales y psicológicos. Es importante destacar que la sexología es un campo interdisciplinario que aborda la sexualidad humana desde varias perspectivas, incluyendo la biológica, la psicología, la sociología, la antropología y la medicina. La sexología busca comprender y promover la salud sexual y la calidad de vida de las personas en todas sus dimensiones. Buenos días, mi nombre es Andrea Morán, estudiante de la Universidad de Yacambú de la carrera de Psicología. Esta vez vengo a hablarles sobre una línea del tiempo en la cual voy a hablarles de diferentes términos, ¿ok? En este caso, el primero vendría siendo el autoerotismo, el cual podemos definir que desde la antigüedad los seres humanos como tal han experimentado la autoestimulación sexual. Pues sin embargo, este término como tal se acuñó a finales del siglo XIV, cuando el psiquiatra alemán Richard Wurm lo utilizó para describir como tal la masturbación. La siguiente vendría siendo la genitalidad. Este término se refiere a la capacidad de tener relaciones sexuales, ¿ok? Y bueno, experimentar placer a través de los órganos genitales como tal. Aunque siempre ha existido, este concepto como tal se popularizó fue en el siglo XX, cuando bueno, esto se convirtió en un tema como más de debate público en sí. Luego hablamos de la sexualidad, la cual se refiere a la capacidad de experimentar placer a través de los sentidos, ¿ok? Esta ha sido una parte importante de la cultura humana desde la antigüedad, ha sido explorada en la literatura, el arte y la música. La siguiente vendría siendo el sexo. Esta se usa para describir lo que vendrían siendo características biológicas que diferencian a los seres humanos, lo que somos hombres y lo que son mujeres. Pues se dio a conocer más que todo en la década de 1950 que el biólogo Alfred Kinsey publicó estudios que pues cuestionaban la idea de que el sexo era una cuestión binaria como tal y se mostraba la existencia de una amplia variedad de comportamientos sexuales en sí. La siguiente vendría siendo género. Esta se refiere a lo que serían las características socioculturales que se asocian con ser mujer o hombre, ¿ok? Esto siempre ha existido como tal el término. Se popularizó en lo que fue en la década de 1970, ¿ok? Cuando unos estudios de género en sí comenzaron a explorar los roles y las expectativas que afectan en la vida de las personas. El siguiente vendría siendo, y por último, el erotismo, el cual se refiere a la capacidad como tal de experimentar placer sexual, ¿okay? A través de la imaginación y la fantasía. El erotismo ha sido como tal parte importante de la cultura humana desde la antigüedad, desde hace muchísimo tiempo.
y ha sido explorado en la literatura también, en el cine y bueno, muchísimas formas de arte como tal. Debemos tomar en cuenta que estos conceptos se interconectan muy bien, ¿ok? Se han desarrollado a lo largo respecto a todo lo que ha sido los cambios culturales y sociales que hemos tenido. Muchísimas gracias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Deyalit, soy del trimestre 11 de Psicología. El día de hoy vengo a explicarles la línea de tiempo sobre la autoejerción de la función sexual, es decir, la masturbación, y el ejercicio de la función sexual, coito. En la prehistoria, las pinturas rupestres y los artefactos sugieren que la masturbación y el coito han sido parte de la experiencia humana desde tiempos prehistóricos. En el antiguo Egipto, entre los años 3000 y 1000 a.C., los antiguos egipcios creían en la importancia de la sexualidad y la fertilidad. La masturbación se consideraba un acto creativo que ayudaba a mantener el orden cósmico. En la antigua Grecia, entre los años 800 a.C. y 146 a.C., la masturbación y el sexo eran temas comunes en el arte y la literatura griega. Los antiguos griegos también reconocían la homosexualidad y la bisexualidad. En el antiguo Roma, entre los años 753 a.C. y 476 después de Cristo, la sexualidad y el coito eran temas abiertos en la cultura romana. La masturbación era una práctica aceptada, aunque no tan valorada como el coito. En la Edad Media, entre los años 500 después de Cristo y 1500 después de Cristo, la Iglesia Católica desaprobaba la masturbación y el sexo fuera del matrimonio, lo que influyó en la percepción negativa de estas prácticas en la sociedad. En el siglo XVIII aparece la teoría médica errónea de que la masturbación causa enfermedades y debilidad. El médico suizo Samuel Tissot publica El onanisme en 1760, un tratado en el que vincula la masturbación con diversos problemas de salud. En el siglo XIX, la moral victoriana y los valores religiosos fomentan la represión sexual en la sociedad. La masturbación sigue siendo estigmatizada y se considera perjudicial para la salud física y mental. En el siglo XX, la sexualidad y la masturbación comienzan a ser estudiadas más abiertamente por científicos y sexólogos como Havelock Ellis, Alfred Kinsey y Masters y Johnson. La percepción de la masturbación y el sexo evoluciona en gran medida a lo largo del siglo XX, especialmente durante la revolución sexual de las décadas de 1960 y 1970. En 1994 se celebra el primer Día Internacional de la Masturbación en honor a la sexóloga estadounidense Jocelyn Elders, quien fue despedida de su gran cargo como cirujana general de los Estados Unidos por sugerir que la masturbación debería enseñarse como parte de la educación sexual. En el siglo XXI y actualidad, la masturbación y el coito continúan siendo estudiados y discutidos abiertamente en ciencia, la educación y la cultura popular. La percepción social de la sexualidad sigue evolucionando y la masturbación es reconocida como una actividad sexual saludable y natural. Mi nombre es Dayana Pitarresi y les quiero comentar que la teoría de la variante fisiológica del sexo es una teoría que desafía la idea tradicional de que el sexo es binario y fijo y propone una visión más amplia y diversa de la sexualidad humana. Para entender esta teoría es necesario conocer la fisiología de los órganos sexuales internos y externos del varón y de la hembra y comprender que existen diversas variantes fisiológicas que pueden darse en el humano, todas igualmente válidas y naturales. La línea del tiempo de esta teoría es la siguiente. Inicio de la teoría. En el siglo XVIII, la teoría tuvo sus orígenes cuando el naturalista sueco Carlos Linneo propuso la idea de que los seres humanos se dividían en dos sexos, masculino y femenino, con sus propias características fisiológicas. Sin embargo, también reconoció que existían casos en los que estas características se fusionaban o se invertían, lo que lo llevó a la idea de que existían diferentes variantes fisiológicas del sexo. El desarrollo de la teoría. A finales del siglo XIX, el biólogo inglés Francis Galton propuso la idea de que los seres humanos se dividían en dos sexos biológicos, masculino y femenino, con su propia función biológica. Galton también reconoció que existían casos en los que las características masculinas y femeninas
se fusionaban o se invertían, lo que lo llevó a pensar que existían diferentes variantes fisiológicas del sexo. La consolidación de la teoría. En el siglo XX, en la década de los 50, el biólogo estadounidense Alfred Kinsey llevó a cabo una serie de estudios sobre la sexualidad humana, demostrando que existían diferentes variantes fisiológicas del sexo, incluyendo la intersexualidad y la transexualidad. Estados Unidos contribuyeron a la comprensión de esta teoría. La evolución de la teoría. Para el siglo XXI, la teoría ha seguido evolucionando y debatiéndose, siendo uno de los temas más controvertidos la cuestión de la identidad de género, que se refiere a la percepción que una persona tiene de sí misma como hombre o mujer. En la actualidad la teoría sigue siendo objeto de debate y controversia en la sociedad y en la academia, pero ha contribuido significativamente a la comprensión de la diversidad sexual y la importancia de la educación sexual, la igualdad de género y los derechos de las personas LGBT. Además, se continúa investigando y descubriendo nuevos aspectos de la fisiología y la función de los órganos sexuales internos y externos del varón y la hembra.